Es tan amplio el tema del rechazo que, pues, si Dios lo permite, algún domingo más estaremos hablando. No podíamos, la puerta que se ha abierto no podíamos dejarla pasar. Es tan amplio porque hay multitud de maneras en las que hemos podido experimentar rechazo a lo largo de nuestra vida. De una manera u otra, yo creo que todos vamos a pasar por la asignatura del rechazo. Es verdad que hay casos más gravosos, más fuertes, pues hablamos de temas de infancia, juventud, y lo que más nos afecta en el tema del rechazo es cuando lo hemos vivido en un entorno familiar, cuando las personas de las que hemos recibido ese rechazo o ese repudio o ese menosprecio es de nuestro entorno familiar. Al final nuestros papás, nuestras mamás, hermanos son las personas que más nos influencian en toda nuestra vida, sea que en la etapa de infancia donde vivimos más cerca o sea incluso en la etapa adolescente o joven donde parece que uno se aleja más de las figuras paternas, pero siguen siendo las personas que más influencia causan en nosotros. Entonces, cuando el rechazo viene de un entorno familiar, hermanos, papá, mamá, esposo, esposa, se agrava el asunto. Se crean raíces en nuestro corazón que como seres humanos tenemos mecanismos, porque el ser humano cuando sufre un dolor muy fuerte tiende a aparcarlo porque es demasiado doloroso afrontarlo y necesitamos el instinto de supervivencia de continuar con nuestra vida. No sé si me entiendes. Y cuando vivimos cosas demasiado traumáticas en este sentido del rechazo, el menosprecio, lo aparcamos y tendemos a continuar. Es supervivencia. Pero ese asunto sigue ahí. Y Dios, cuando viene a nuestra vida, Él es nuestro sanador. Él quiere meter la mano también en esos asuntos, que son como, si dijéramoslo así para que lo entiendas, como una pus encapsulada en nuestro corazón. Está encapsulada, no ha explotado, lo tengo ahí aparcado, pero tarde que temprano eso se va a evidenciar en otras cosas. El rechazo funciona así también. Tú puedes ver y detectar si tenemos rechazo en nuestro corazón por nuestras reacciones. El rechazo se manifiesta en las relaciones que tenemos, ya sean familiares, ya sean de amistad, ya sean eclesiales. El rechazo se manifiesta en nuestras relaciones con otros. Porque si yo estoy bajo ese espíritu y ese engaño de rechazo, yo voy a manifestarlo de varias formas con los que estaban a mi alrededor. Una forma de manifestarlo es que tiendo a aislarme. Tiendo a no querer hablar con nadie, a tener miedo a abrir mi corazón a algunas personas o a todo el mundo, y me aíslo. No quiero que me vean, no quiero que me pregunten, no quiero que me llamen. Y bueno, pues está ligado con otras muchas cosas, ¿no? Como puede ser soledad, como puede ser el menosprecio, es muy fuerte y afecta a todo nuestro estado interior. También puedo reaccionar de otras maneras, a lo mejor llamando la atención. Y no hablo solo de niños, que en los niños es muy evidente, ¿verdad?, cuando llaman la atención. Pero como adultos muchas veces hacemos cosas para llamar la atención inconscientemente. Pero tengo tanta necesidad, estoy tan sedienta de aceptación y de afecto a causa del rechazo que gobierna en mí, que inconscientemente hago cosas que llamen la atención de otros. Ya sea haciendo cosas que se me dan muy bien para que me halaguen y me digan, o ya sea llamando la atención con mi rebeldía y con las cosas que hago para molestar al mundo entero. El caso es que se me vea y que de una manera u otra, ya sea positiva o negativa, yo reciba atención. No sé si me va siguiendo. Hay muchas reacciones en nuestro corazón. También hay la reacción de pensar que todo el mundo está en mi contra. No es tan real como lo pensamos. El rechazo nos hace dimensionar las actitudes de otros hacia nosotros. Si no viviste rechazo en tu infancia, qué bueno, alégrate y dale gracias al Señor, pero te va a tocar pasar por situaciones en tu instituto, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, en la propia iglesia, donde tengas que enfrentar el rechazo. Por unas o por otras nos toca pasar por ahí. Número 1, para madurar en nuestra fe y en nuestra obediencia al Señor. Y número 2, para poder entender también al que ha sido rechazado y menospreciado. No se entiende a otro igual que ha pasado el menosprecio cuando tú has pasado por ahí. ¿Sí o no? Que se vuelve más fácil entender a alguien que está pasando una aflicción por la que tú has pasado. Y al final Dios nos prepara para ser herramientas que bendigan a otros. Alejandro nos dejó también esta enseñanza y esta frase: no podremos ser de bendición a los demás si no hemos vencido el rechazo.
Porque si caminamos bajo ese espíritu de rechazo, mi trato con otros no va a ser limpio, no va a ser genuino, no va a ser en amor, y normalmente voy a herir y voy a pensar mal de todo el mundo. El que camina bajo ese espíritu de rechazo tiende a tener una, valga la redundancia, una tendencia, ¿cómo se dice? Paranoica, de pensar cosas que no son. De repente no te llamaron para algo y ya tú te haces una película elevada a la 7ª potencia de lo que pasó, y cuando te enteras, nada que ver. Pero el espíritu de rechazo que nos domina nos hace dimensionar así las cosas. Y piensas que eres el olvidado, el que nadie te quiere, el que debes estar solo porque nadie quiere estar contigo, el que nadie quiere pasar un tiempo escuchándote, y multitud de pensamientos más. El rechazo se manifiesta, creo que Alejandro dio un vistazo por ahí también, no solo en sentirte de menos, sino también en sentirte de más. El orgullo es una manifestación del rechazo también. Cuando tú rascas el orgullo en nuestra vida, el sentirte importante, el creerte más que los demás, mira, la falta de dejar y escuchar el consejo de otros, que es orgullo, en el fondo tú rascas y tú te sientes un miserable. Pero tu caparazón es tan fuerte, el rechazo tiene tanto control sobre nuestra mente que ni nos damos cuenta, y no nos queda otra, entre comillas, que montarnos una estructura de yo puedo con todo y yo sé más que los demás. Y no necesito que me digan porque yo sé. Pero cuando quitas ese caparazón, lo que hay detrás de eso es un espíritu de rechazo. Es muy amplio el tema, es muy bueno hablar de todo esto porque uno va descubriendo. Y como decía hace un momento, el mejor termómetro para descubrir si hay rechazo es mirar tus reacciones. ¿Cómo reaccionas cuando a alguien se le olvidó llamarte? ¿Cómo reaccionas cuando alguien no te trató como debieras? ¿Cómo reaccionas dentro del vínculo en tu familia? Porque Alejandro también nos lo dijo. Entrar a un matrimonio sin haber vencido el rechazo es sufrir sí o sí. Porque todo ese rechazo lo vas a manifestar con la persona que más amas y lo vas a sufrir de la persona que supuestamente más te tiene que amar, pero tu espíritu de rechazo te tiene velado, y a veces es bien desconcertante en un matrimonio que tú amas y el otro nunca recibe tu amor. Y son esos pleitos que a veces es que yo no noto que me amas, es que no haces nada por mí, y por más que el uno se desgañite, como decimos aquí, por hacer algo por el otro, no lo va a recibir porque está bajo ese espíritu de rechazo. Entonces hay multitud de maneras, y tú y yo debemos de ser astutos y hacer un análisis de cómo son nuestras relaciones. El rechazo marca nuestras relaciones. El rechazo va a determinar si vamos a tener relaciones saludables o tóxicas. El rechazado demanda tanto de todos que nunca nadie es capaz de suplirlo. Los amigos se desesperan con el que está bajo rechazo. Por más que me acuerde de tu cumpleaños, por más que haga, siempre su corazón va a demandar más y más, y lo vamos a ver en una historia ahora también. Y ahí uno detecta y uno echa mano de la sabiduría que Dios pone en nosotros para hacer un diagnóstico en humildad. El rechazado siempre echa la culpa a otros. El rechazado, cuando sucede un problema, algo salió mal, no, la culpa no la tiene él. Porque es demasiado doloroso para un corazón que está bajo rechazo aceptar un error. No lo soporta el corazón que está influenciado por ese espíritu de rechazo. Entonces, ¿qué mecanismo de defensa tenemos? Echar la culpa a los demás. No soporto el dolor del fracaso y entonces echo balones fuera. Todo el mundo tiene la culpa. El rechazado siempre se queja de lo que otros hacen y no hacen. Y ahí uno sí puedes apelar a la queja, es un pecado, puedes apelar a un cambio de conducta, está bien, pero la raíz es que estoy bajo ese espíritu, ese pensamiento de rechazo. Entonces yo creo que como hijos de Dios, Dios nos llama a ir a la raíz, ¿verdad? Arrancar la raíz. ¿Qué sucede en una planta que tú la cortas, los tallos feos, secos? ¿Qué sucede? Que de momento se queda limpia, ¿verdad? Pero vuelven a salir. Si quieres hacer una limpieza completa y que no te salgan esas malas hierbas, ¿qué tienes que hacer? Arrancarlo de raíz. Y el Espíritu Santo
es una luz a nuestro corazón. Es el primer interesado en que seamos libres del rechazo. Es la intención del Espíritu Santo que seamos una iglesia que camine en libertad del rechazo. ¿Para qué? Para amar a este mundo, para amarnos unos a otros, para amarnos a nosotros mismos también. Carecemos de ese amor, de ese valor a nosotros mismos porque estamos bajo ese rechazo. Y algo que se nos quedó, te lo quiero recordar, creo que el Espíritu Santo nos quiere recalcar ciertas frases también de la semana pasada. Algo que se nos quedó muy fuerte también es cómo el amor de Dios, caminar en una revelación del amor de Dios es la llave para ser libre del rechazo. No toques del amor de Dios, está bien, toques, bautismos del amor de Dios, pero pidámosle vivir en una revelación constante de su amor. Es la conexión a su amor lo que nos hace estar firmes, y aunque venga menosprecio y aunque vengan circunstancias difíciles, yo me mantengo firme porque el amor de Dios es mi ancla segura. Él no me va a defraudar. Jesús no falla. Jesús es fiel. Nosotros fallamos. A veces hay fallos tan terribles de padres a hijos que les hemos causado una raíz de rechazo. También hay perdón para los papás si hemos caminado en eso y hemos dañado a nuestros hijos. Hay gracia para restituir ahí nuestras familias. Pero los humanos fallamos, dañamos, te hacemos sentir mal, te hacemos sentir de menos, pero tenemos un Dios que no falla, que su amor es fiel, permanece. Y como dice la Escritura, aunque le fallemos, Él permanece fiel. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando uno está parado en su amor, es que uno empieza a vencer el rechazo. Y dentro del rechazo, sabemos que hay una parte de liberación en esto. Y oramos y os guiamos a orar y nos guiamos a nosotros mismos a orar renunciando a ese rechazo. Y sabemos que hay una autoridad de parte de Dios para decirle a ese espíritu que se vaya. Pero no podemos hacer de esa intervención divina un todo en la libertad del rechazo. La intervención divina tiene una parte muy importante, es necesaria. Si no puedes tú solo, pídenos ayuda, vamos a orar por ti, vamos a echar fuera esos espíritus, pero luego nos toca la responsabilidad de caminar en esa libertad. ¿Eso qué quiere decir? Por eso he titulado a este mensaje la importancia de tomar decisiones. Eso quiere decir que día a día yo tengo que tomar la decisión de no caminar bajo los pensamientos de rechazo. Porque el espíritu de rechazo nos conoce. ¿Cómo nos conoce? Mejor que nosotros a veces. Conoce que lo que te van a decir al punto que te va a afectar. Conoce con las amistades que estás cómo van a hacer en algún momento resurgir raíces de rechazo en nuestro corazón. Conoce todas nuestras relaciones. El enemigo, no te olvides que nos estudia, nos conoce. No puede leer nuestra mente, pero nos conoce por lo que hacemos y por cómo reaccionamos. Y sabiendo eso quiere decir que cuando uno vive una liberación de ese espíritu de rechazo o determina tomar decisiones cada día para no escuchar el rechazo de nuevo, o ese espíritu va a volver y va a tardar bien poco. Y los que somos tendentes al rechazo, algunos por algún perfil, en mi caso un perfil familiar, no tuve un papá, una familia disfuncional, no me faltó cariño, la verdad, no me faltó amor, no me faltó cuidado, pero el perfil de falta de una paternidad, el perfil disfuncional en mi familia, abre brechas al rechazo. Y los que venimos con esos perfiles, X o Y, como contó Alejandro, la miseria, la pobreza, hay ciertos perfiles que tenemos que ser inteligentes y saber que nos hacen tendentes a. Y tenemos que estar muy atentos. No, ya el Señor hace 7 años me liberó y salió y vomité y ahí lo eché y se fue. ¿Te piensas que no va a volver? Va a volver, sabe que te atrapó una vez y va a volver. Entonces es nuestra responsabilidad conocer la palabra, meternos en el amor de Dios y tener herramientas para no seguir los pensamientos de rechazo. Yo he batallado mucho en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud. Aún batallo con ello, lo que pasa que con los años uno pues tiene más, como digo, herramientas, para vencerlo. Pero en mi adolescencia fue muy bruta con el tema del rechazo. Para colmo, mi abuelo, la única figura cercana paterna, muere cuando yo tengo 11 años. Y aunque un niño no es consciente de esas cosas, un niño no tiene
la habilidad psicológica y mental para hacer un análisis. Imagínate a un niño de 11 años, mi padre se fue y pasó esto, entonces claro, por eso yo reacciono así cuando mis compañeros de clase no quieren jugar conmigo a la pelota. ¿Me explico? O sea, un niño no va a hacer ese análisis. A veces ni de adultos lo hacemos, somos muy brutos que ni meditamos ni pedimos ayuda al Señor para eso. Pero el diablo lo sabe y nos engancha por esas situaciones. Entonces tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo a ver estos asuntos, a poder renunciar a ellos y a poder caminar en libertad del rechazo. Sanar del rechazo y ser libres es una decisión. Vamos a estudiar la vida de una mujer ahora, que ella hubo un momento que tomó una decisión. Se ve en su oración, se ve en el nombre del hijo que tuvo, y hay un momento donde ella se para y dice, se acabó. Hasta aquí me ha movido el rechazo. Hasta aquí me ha movido el menosprecio. Hoy se acabó. Hoy decido que me va a mover mi alabanza al Señor. Hay un momento donde ella se para. Tristemente, la historia, años después, vuelve el rechazo a esa mujer. Volvió. Y aquí es donde quiero enseñarte, ¿no?, cómo nuestras decisiones nos hacen libres. El espíritu de rechazo nos va a llevar a buscar el afecto en todos y en todo. Y cuando no lo encontramos es cuando entramos en una crisis emocional. El espíritu de rechazo hace que yo tenga mi identidad en mi trabajo, en mi ministerio, en lo que hago, y pongo todas mis fuerzas para hacerlo bien, porque mi identidad está ahí. Pero cuando fracaso, cuando hay un error, es cuando entro en crisis. Porque el espíritu de rechazo no me va a permitir tener una identidad en Cristo. ¿En quién soy yo en Cristo? Y hay tanta gente, incluso dentro de las iglesias, que tú hablas con ellos y es tan evidente, su identidad está en su ministerio. Le quitas el ministerio y entran en colapso, ¿verdad? Y eso nos habla no solo de una falta de identidad en Jesús, sino de un espíritu de rechazo. Por eso, y Alejandro creo que lo citó también, el espíritu de religiosidad viene de un espíritu de rechazo. Porque el espíritu religioso te dice que tú tienes que ganarte el favor de Dios. Sí, Dios me ama, pero yo tengo que ser perfecto en lo que hago y ganarme su amor. Y si me equivoco, ya no estoy siendo tan buen hijo, tan buena hija. El espíritu de rechazo te hace pensar, tengo que ser un hijo obediente, perfecto en todo, para que Dios derrame su favor sobre mi vida. Quiero demostrarle a Dios que lo puedo hacer bien. Por eso es primo hermano, ¿verdad?, la religión del rechazo. Vamos a la escritura, Génesis 29. Ya me he comido muchos minutos. Vamos rápido. Génesis 29, versículo 31. Esta es la historia de una mujer que a mí me llama mucho la atención. Hay muchas historias en la Biblia para hablar del rechazo. La verdad, la Biblia es maravillosa. Te da testimonio de tantas cosas donde podemos aprender, donde vemos cómo obra el Señor, donde podemos aprender de la tendencia del corazón humano. Y a mí esta historia me gusta porque lo marca tan fuerte una mujer que vivió menosprecio desde que era una niña. Y es la historia de Lea. ¿Recuerdas a Lea? La hermana feíta de las dos, pobrecita, ¿eh? Dice la Biblia que los ojos los tenía para allá, no sabemos si es que era bizca, si es que tenía un ojo mirando para Cuenca, no sabemos lo que la pasaba, pero todos los comentarios coinciden en que era una expresión que la Biblia deja para decir que no era muy agraciada la mujer. Y su hermana era la bella de las bellas, la Raquel era el top. Jacob se enamoró nada más verla. Ahora, su historia de rechazo comienza mucho antes. La Biblia registra que Labán, que era el papá de Raquel y Lea, el hermano de Rebeca, ¿recuerdas? Rebeca y Isaac le mandan con su hermano porque si no el Esaú se carga al Jacob. Llega con Labán y la Biblia registra que tiene 2 hijas. Es curioso, no dice si tenía hijos o no, pero al registrar que tenía 2 hijas se sobreentiende que solo tuvo hijas. Para la cultura de ese tiempo, tu primogénito que fuera una niña no era algo muy bien recibido. Todos se querían en esa cultura que por lo menos el primogénito fuera un varón, que iba a heredar la casta, ¿no?, que iba a llevar las generaciones, que iba a heredar el patrimonio, ¿no?, del padre. Entonces, imagínate cuando, sin haber ecografías, cuando nace Lea, Lea era la mayor, Raquel la pequeña, cuando nace Lea y le anuncian a su papá, es una niña.
en medio de que la amara al ser una niña, pero yo me imagino culturalmente lo que uno entiende en esta historia, que para el papá fue una decepción. Y yo sé que tal y como opera el espíritu de rechazo, en ese momento ya vino un menosprecio al corazón de Lea. Porque aún desde el vientre de nuestras madres, aún desde bebés en nuestras cunas, nuestro espíritu capta cuando somos rechazados por nuestros papás. Ahí los del discipulado habéis estudiado eso, ¿verdad? Ahora, esta niña crece y también se sobreentiende que no tuvo hijos, porque hay una parte que dice que Raquel era pastora de ovejas. O sea, la guapa se dedicaba a hacer el trabajo que normalmente era de los hombres. Llevaba las ovejitas, las cuidaba, las atendía, las llevaba de paseo a pastar. Es muy fuerte así la historia para la época y la cultura que premiaba en aquel entonces. ¿Ok? Entonces la vida avanza, Lea crece. Me imagino que escuchando comentarios de los demás, ay, pobrecita, con lo guapa que es su hermana. No sé si te ha tocado conocer a dos hermanos y que tú dices, estos dos no pueden ser hermanos. Uno es bien guapo y el otro, el pobre, pues hace lo que puede. ¿Te ha tocado ver así hermanos? A mí sí. Y uno se cae diciendo, pero sois del mismo padre y la misma madre. A ver, seguro, porque tú dices, no puede ser tanta diferencia. Imagínate los comentarios que escucharían. La Biblia no narra esta parte, pero como vemos en el espíritu que operó Lea después, entendemos que el rechazo la persiguió desde su infancia. Y seguro escucho comentarios de, bueno, pues tú dedícate a estudiar, ¿no? Que de modelo no vas a ser, Lea, tú dedícate a otra cosa. Pero no creo que escuchara comentarios muy agradables. Llega el momento donde Jacob llega y le dice Labán, ¿cómo quieres que te pague? Si tú vas a trabajar para mí, ¿cómo quieres que te pague? Y Jacob, enamorado hasta las trancas de Raquel, dice, yo quiero que me des a tu hija. Dice Jacob, Labán, ok, trabaja 7 años para mí y yo te entrego a mi hija. 7 años, o sea, ya la amaba. Hombres, ¿estarías dispuesto a haber trabajado 7 años hasta casarte con tu mujer? No respondas, tu mujer está al lado, mejor que no oiga tu respuesta, vamos a pensar que sí. 7 años trabaja y llega la noche de bodas donde se supone que le iban a entregar a Raquel y todos sabemos la historia, le dan el cambiazo, ¿verdad? Le entregan a la fea. Claro, él no lo ve, que tú lees la historia y dices, pero vamos, este señor no se dio cuenta en la noche de bodas cuando se acostó con ella, que no era su mujer. Entiende la cultura, una tienda sin electricidad, oscura, tapadas con velos, todo, hasta la mañana siguiente que la vio dijo, pero bueno, ¿usted qué hace aquí? Tú no eres Raquel. Y le dieron el cambiazo. Ahora, esta historia siempre la vemos desde la parte de Jacob. ¿Has pensado alguna vez en cómo se sintió Lea? Tu papá te coge una noche, te dice, vístete, ponte todo el atuendo y te lleva sin preguntarte, sin contar contigo y te mete en la tienda de un señor que va a ser tu esposo y que para colmo tú sabes que no te ama, que a la que amas a tu hermana. No sé si encuentras algún asunto de rechazo que se pueda clavar en nuestro corazón más fuerte que este. Estaríamos hablando ya de abusos, de cosas muy fuertes, ¿verdad? Pero yo creo que el corazón de Lea se quebró por el rechazo. Vamos a leer su historia a partir de aquí. A la semana le da a Raquel, y porque Jacob ahí se queja a Labán y dice, a ver, que me ha dado la fea, no la guapa, ¿qué te pasa? Dice, no te preocupes, trabaja otros 7 años para mí y te doy a la guapa. Al final era la costumbre del lugar que la hermana mayor se casara antes que la menor, pero el Labán fue un tramposo y el Jacob se comió la trampa, que él mismo también era un tramposo, donde las dan las toman, ¿no? Como se suele decir. En fin, eso es parte de la historia del Génesis, ahí léelo. Pero pasa el tiempo y vamos a leer esta parte de la historia de la vida de Lea, con una rivalidad muy fuerte. Fíjate, tan fuerte fue la rivalidad entre Raquel y Lea, que en Levítico tú puedes encontrar un versículo donde Dios puso una ley que ya las hermanas no se podían casar con el mismo hombre. Estamos hablando de un tiempo donde existía la poligamia, donde existían varias mujeres, pero a raíz de esta historia fue tan fuerte uno de los patriarcas que sufriera esta rivalidad de 2 mujeres, que en Levítico 18, si no me equivoco, lo puedes encontrar. Hay un versículo, Dios pone una ley, las hermanas no podrán casarse con el mismo hombre. O sea, imagínate el conflicto que se pasó de generación a generación, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 31.
dice así, aquí ya están todos casados, con concubinas también y con siervas por medio. Jacob, o sea, bueno, ahora lo vamos a leer, pero al final se acostó con ellas, con las siervas y tuvo hijos con todas. O sea, no sé cómo lo es, pero aquí está en la historia. Versículo 31, dice, y vio Jehová, y aquí quiero que te pares, interiorices este versículo porque es muy importante, que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Versículo 34, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, y aquí es donde te he dicho antes, ella tomó una decisión, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Luego tiene otros 2, lo vamos a ver, pero vamos a parar aquí un momento. Hay varias claves en esta historia para vivir libres del rechazo. Número 1, en el primer versículo dice que Dios la vio. Es muy fuerte, esas 2 pequeñas palabras son tan profundas. Dice, y vio Jehová. Y aquí nos está dejando el Señor una perla. Te está diciendo el Espíritu Santo, Dios ve tu aflicción. A Dios no se le pasa desapercibido. Dios no es ajeno al menosprecio que has vivido o que vives. Él vio. Ayer estudiábamos en el Instituto Bíblico una palabra que la dice Agar. ¿Te acuerdas? La sierva de Sara, cuando es echada también sufre un menosprecio. Y estudiábamos esta palabra, ¿por dónde está? Por aquí. El Roy era, ¿no? ¿Verdad? El original, cuando ella dice, no lo encuentro ahora, pero era así, el original dice, el Dios que me ve, cuando ella está en ese pozo orando, una mujer que había sido también menospreciada, y ahí ese nombre de Dios nos da la clave. Dios ve nuestra aflicción, Dios ve el menosprecio, Dios ve el rechazo, Dios no es ajeno. Ahora, lo que Dios hace cuando ve es también llenarnos de bendiciones, llenarnos de asuntos que Él sabe que van a bendecir nuestra vida y nuestro corazón. Por eso al momento siguiente en este versículo dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada, ¿y qué dice? Y le dio hijos. La manera que Dios tuvo en este momento de honrar a Lea es dándole hijos. Hijos es honra. Y más para ese momento que estaban viniendo, que la otra ni podía tener hijos, ¿verdad? Serás muy guapa, pero no eres fértil. Dios va a traer asuntos a nuestra vida. Su bondad se va a manifestar para de alguna manera al mostrarnos que está con nosotros, que nos ama, que su favor está de nuestra parte. Dios la dio muchos hijos. De hecho, ella es madre de 6 de las tribus de Israel. Raquel solo fue madre de José y Benjamín. José, que se divide luego en 2 tribus, que son sus hijos de 3. Esta mujer fue madre de 6 tribus. Dios la bendijo, el favor de Dios estaba con ella. Pero cuando caminamos bajo un espíritu de rechazo, ni las bendiciones de Dios vamos a ver, ni la bondad de Dios vamos a reconocer, porque el rechazo toma nuestros pensamientos. Es como una nube que te hace pensar como Él piensa, como piensa el rechazo, que te hace ver a otros como Él piensa y que te hace actuar y reaccionar en base a lo que Él piensa. ¿Sí me sigues? Esta mujer Dios la llenó de bendiciones, y en cada uno de los hijos que acabamos de ver, ¿cuál es el denominador común? Ella lo único que estaba buscando, olvidándose de la bendición que estaba recibiendo y de que ella era, ¿cómo se dice? Lo que une un eslabón. Ella era un eslabón importante para el plan de Dios con su pueblo. ¿Tú sabes lo que son las 12 tribus? De donde salió todo el pueblo de Dios, de donde se formó la nación de Israel. Lea es un eslabón importante ahí. ¿Ella se dio cuenta? No. Porque lo único que hace hasta llegar a Judá es poner a su hijo mayor Rubén,
que significa, mira, un hijo, por fin Dios me ha dado un hijo, ahora mi marido me va a querer. ¿Te das cuenta? Simeón, el segundo, Dios ha escuchado, significa, Dios me ha escuchado, Él sabe que necesito la aprobación, el afecto de mi marido, ahora sí. Era toda su obsesión conseguir la aceptación. ¿La podemos entender? Sí, claro que sí. Y más las que somos mujeres, ¿verdad? Cómo necesitamos ese afecto, pero la enseñanza detrás de esta historia es que Dios la estaba colmando de bendiciones, su gracia, su favor estaba con ella, y el rechazo y el menosprecio que ella sentía no la dejaba ver todo lo demás. Hubiera sido una mujer plena, feliz, si hubiera puesto sus ojos en Jehová que la ve. ¿Sí? El siguiente se llama Leví, significa el que une. Porque ella dijo, por fin Dios me va a unir a mi marido. Estaba sedienta de atención. El rechazo nos lleva a estar sedientos de atención. ¿Y quién crees que fue la madre de Leví? Lea. ¿Sabes quién son los levitas? Una de las tribus más importantes, de donde vino el sacerdocio, de donde viene después un Moisés, ¿verdad? Un Aarón. Esta mujer fue la madre de dos de las tribus más importantes del pueblo de Israel, Judá y Leví, podríamos decir, a ojos de lo que desarrollaron, que son las tribus más importantes. La tribu de Judá, que es el siguiente hijo que tuvo, de ahí viene nuestro Señor. La tribu de Judá, que por eso significa alabanza, ahí sí ella tomó una decisión. Ahí sí ella dijo, ahora voy a alabar a Jehová, lo acabamos de leer. Se acabó el llanto por el menosprecio, se acabó el autocompadecerme, se acabó la lástima, porque rechazo alimentado es autocompasión. Sea que tengas razón en lo que te hicieron o no. Rechazo alimentado es autocompasión. Y ella, yo creo que cuando tuvo a Judá, se paró y dijo, se acabó. Ahora voy a alabar a Dios. Por eso Judá significa alabanza. Por eso Judá es la tribu que en todo el desierto iban delante de todo el peregrinar, con alabanza, con adoración. Fue una tribu bien importante. Si lees las bendiciones que después Jacob, a punto de morir, les da a las 12 tribus, les da a sus hijos, ¿sabes cuál es la bendición más power de todas? La de Judá. Le habla de autoridad, le habla de gobierno, le habla incluso en ese mensaje de Cristo. ¿Y quién fue su mamá? La despreciada Lea. Esta mujer marcó la historia. Su siguiente hijo, ya por tiempo no lo leemos, pero su siguiente hijo, porque después hay un rollo. Raquel se pica y dice, bueno, pues si yo no tengo hijos, que lo tenga mi sierva. Porque la costumbre era, si una mujer no podía tener hijos, era estéril, sí era legal tomar a tu sierva, ofrecérsela a tu esposo. El esposo no decía ni pío, se acostaba con ella, y el hijo que tuvieran de la sierva era como si fuera tuyo, ¿sí? Entonces la Raquel dice, bueno, pues yo no puedo tener hijos, que los tenga mi sierva, y tiene otros 2, ya vamos 6, luego Lea tiene otros 2, y luego se vuelve a picar y le da a su sierva, o sea, no le da bastante con ya tener 6 hijos, que le dio otros 2 hijos por medio de su sierva también Lea, ¿sí? Y ahí tenemos las 12 tribus de Israel. Sus últimos 2 hijos se llaman, por eso digo que aunque con Judá ella determinó alabar a Dios, vuelve el rechazo a su corazón. Y su siguiente hijo se llama Isacar, que significa recompensado. Y ella volvió a decir, por fin Dios me ha recompensado, mi marido me va a aceptar. Y el último se llama Zabulón, que significa, ese versículo si quiero que lo leamos, versículo 18, del 18 en adelante dice, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, cuanto di mi sierva a mi marido, se llama su nombre Isacar. 19. Después concibió Lea otra vez y dio luz a su sexto hijo, a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Por eso significa casa, hogar, porque ella dijo, ahora mi marido querrá vivir conmigo. Todo el tiempo el marido vivió con Raquel, era la que amaba. Y lo hemos saltado, pero entre medias hay episodios donde cogen unas frutas que sí se entiende que que daban fertilidad, que también eran afrodisíacas, y ahí hay un chance ahí que lo coge el hijo de una, pero la otra dice, no, quédatelas tú, pero déjame, le dice Lea, déjame que Jacob duerma conmigo esta noche. O sea, eso nos quiere decir que no dormía con Lea,
que no estaba con Lea. La que amaba era Raquel. Ahora, por momentos sacó el rechazo esta mujer de su corazón, pero el rechazo volvió. Por eso te quiero enseñar en esta mañana que se trata de decisiones. Que podemos ser libres del rechazo, pero debemos mantenerlo con nuestras decisiones. Vamos a terminar, ya estamos fuera de tiempo. Vete conmigo al capítulo 49 de Génesis, al final de Génesis. Y dice algo que va a sellar esta enseñanza y vamos a entender la importancia que Lea tenía. Decidir alabar a Dios antes de que lo leamos es parte de nuestra sanidad del rechazo. Con Judá, Lea decidió alabar a Dios. Es una llave para ser libres del rechazo. Y muy rápido me llama mucho la atención la vida del rey David, alguien que tenía todas las papeletas para ser un rechazado, para vivir como rechazado y actuar como rechazado. Lee la historia si no la conoces, pero su papá lo rechazó, sus hermanos lo rechazaron. Y es increíble la identidad que tiene el rey David. Se ve muy fuerte cuando su esposa Mical, ¿verdad?, lo menosprecia y la declaración que le hacen: yo estoy aquí porque Jehová me eligió. Y antes que a tu padre, porque a tu padre lo menospreció, a mí me eligió Jehová. O sea, tenía el rey David una identidad que nos es asombrosa para la vida de rechazo que él había tenido. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Que tu vida difícil no es una excusa para vivir bajo el rechazo. Y eso es algo que hacemos mucho. Eso tiene mucho que ver con la autocompasión. Por tanto, he tenido una vida complicada, mi padre me abandonó, mi familia, o me abusaron, o me pasó esto, me pasó lo otro. Me doy licencia para que el rechazo opere en mí. Y el rey David nos da un testimonio de que podemos ser libres del rechazo, aun con la historia más terrible. Ahora, la clave de David fue la de Lea con Judá, fue la alabanza. David era un hombre de adoración y de alabanza como pocos en la Biblia. Él estableció que la alabanza a Dios iba a ser lo primero en su vida, el levantar a Jesús. Sus años en soledad marcaron la alabanza en su corazón y eso le llevó a tener la identidad que tuvo. Y con Lea aprendemos lo mismo. La alabanza la sacó, aunque luego volvió a entrar, pero la sacó del rechazo. Vamos a leer el capítulo 49, versículo 31. Dice así: esta ya es la muerte, y aquí ya mueren todos, aquí nos narra a todos, pero dice así: allí sepultaron en un sepulcro a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer, y allí también sepulté yo a Lea. Este es Jacob. ¿Quién crees que acabó en el sepulcro de los patriarcas del pueblo de Israel? Estamos hablando de un Abraham, estamos hablando de un Isaac y estamos hablando de un Jacob. Donde Sara y Rebeca fueron sepultadas, sus esposas. ¿Estaba Raquel en ese sepulcro? No. Y este versículo es un guiño que nos hace el Espíritu Santo a saber que Lea no fue un error, era parte de un plan. Pero el rechazo no la dejó ver ese plan tan glorioso que por años, por siglos, por generaciones se hablaría de aquella que dio a luz a 6 de las tribus de Israel. ¿Sabes dónde enterraron a Raquel? Muy guapa, pero la enterraron en otro lugar. Se murió en un camino cerca de Belén y ahí la enterraron. Ahí hicieron el agujero, el entierro, y sí pusieron unas piedras para conmemorar, y sí es un lugar que los judíos van y reconocen hasta hoy, pero no estaba en el sepulcro de los patriarcas. ¿Sí me captas la idea? El rechazo nos extirpa de los propósitos de Dios. Vencer el rechazo requiere humildad, ¿eh? No por reconocer el rechazo y llorar de lo que te pasó eres humilde. Eres humilde y somos humildes cuando renunciamos al rechazo. Si no renunciamos a ese rechazo, nos vamos a morir por dentro. Va a dominar nuestra vida, nuestras decisiones, todo lo que hagamos. ¿Sí? Ya estoy fuera del tiempo, vamos a terminar, porque ahí ya no hay ni tiempo. Hay tanto que hablar de esto, hay tanto que entender, hay tanto que aprender a discernir. Pero ponte en pie, vamos a terminar orando y pidiendo ayuda al Señor. Una iglesia libre del rechazo es una iglesia que conquista una nación. Es una iglesia que sabe amar, que sabe recibir,
que hay salud en su corazón para amar a otros, a pesar de que nos fallen, a pesar de que nos dañen. Si estamos libres del rechazo, vamos a aprender a amar a la manera de Jesús. Ya los leyó Alejandro la semana pasada. ¿Qué salmo el 22? No sé si en la semana lo repasaste. ¿Qué rechazo vivió Jesús? Hebreos dice que Él vivió todo eso para comprendernos. ¿Qué crees? ¿Que no lo comprendes? Sí, pero no va a dejar que te quedes ahí. Levántate. Saquemos de nuestro corazón el rechazo y amemos a un mundo que necesita conocer del amor de Dios.